La práctica de los vientres de alquiler ha generado intensos debates durante muchos años. Implica que una mujer alquila su útero para gestar un bebé para otra persona a cambio de una suma de dinero. Alrededor del 80% de las personas que buscan esta opción tienen problemas de fertilidad y también hay parejas del mismo sexo que desean tener hijos y buscan esta opción. Una de las principales críticas en torno a este tema es la existencia de agencias y clínicas privadas que lucran con este servicio. Algunos argumentan que esto puede llevar a la explotación de las mujeres que alquilan su vientre y hay implicaciones éticas y legales que deben ser consideradas a la hora de aplicarse. Cada país tiene sus propias regulaciones y leyes en cuanto a la gestación subrogada o vientres de alquiler, que buscan garantizar la protección de los derechos de las mujeres y también de los bebés. Algunos países lo prohíben a todo evento y otros lo han regulado abiertamente. Veamos entonces las implicaciones de esta práctica, uso y abuso de vientres de alquiler. Pongamos el punto de la I. Estados Unidos es la nación donde más se pone en práctica el vientre en alquiler. Existen alrededor de 200 agencias que ofrecen este servicio, respaldadas por la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. Por ejemplo, la agencia Growing Generations, con sede en el estado de Virginia Occidental, informó que recibe al año entre 15.000 y 20.000 solicitudes de mujeres dispuestas a gestar para terceros. En países como India, Colombia, Ucrania y México, se ha incrementado el número de mujeres dispuestas a acudir a esta práctica reproductiva. Especialistas informan que en el oriente del mundo, la India es el país que más se ha conllevado esta práctica. Tan solo en 2004, un médico atendió 580 parejas, demostrando que miles de bebés nacen por medio del alquiler de vientre. Sin embargo, autoridades del país asiático tuvieron la necesidad de regular el número de médicos especialistas en el área porque estaban abandonando otras especialidades médicas de gran importancia. Dentro de la comunidad científica, hay quienes opinan que es un derecho reproductivo y otros piensan que es una forma de explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad económica. Esta supuesta tensión entre, por un lado, quienes están a favor, que creen que es un derecho reproductivo, y aquellas también que están en contra, diciendo que es una nueva forma moderna de explotación del cuerpo de las mujeres, me parece que es una mirada poco profunda, porque si uno analiza las cuestiones de gestación por sustitución, como le llamamos en el derecho argentino, no es todo blanco-negro, porque hemos visto en la práctica que hay casos de gestación que comprometen a hermanas, que comprometen cuñadas, que comprometen un vínculo afectivo fuerte entre la gestante y quienes quieren ser los padres. En esos casos no hay explotación, y en esos casos sí hay una elección genuina, real, cierta, de que alguien lleve, digamos, el hijo de otras personas para esas personas. Por lo cual, no es toda esta polarización de que todo es explotación y todo es derecho reproductivo. Hay que ver en cada caso si realmente es un caso de explotación o si en realidad, porque no hay ningún vínculo afectivo previo, porque en realidad no hay una relación anterior, sino que o hay una mujer que está en situación de pobreza, por lo cual no tiene la posibilidad de decidir, sino que está condicionada por la situación económica, ¿no? Ahora, esos son algunos casos, no son todos los casos. Por eso, ese debate que se ha dado hace mucho tiempo, ya se viene dando en el derecho argentino, lo que proponíamos nosotros cuando reformamos el Código Civil y Comercial fue justamente regular, hacer una ley para permitir poder conocer qué casos son genuinos, qué casos son de vinculaciones previas afectivas y qué casos realmente son de explotación y por ende poder negar o poder justamente trabajar esos casos que son de explotación para evitar que se produzca la explotación.
Según expertos, la práctica podría tener un enfoque más humanitario si se llevara a cabo mediante donaciones voluntarias y solidarias, en lugar de firmar contratos legales con términos lucrativos. La maternidad subrogada puede ayudar a satisfacer la necesidad de crianza de personas o parejas que no son fértiles. Sin embargo, para lograr esto, se necesitan leyes que protejan tanto a las parejas no fértiles como a la mujer que alquila o dona su vientre para fines reproductivos. Así se podrían abordar de manera efectiva los problemas comunes durante el proceso de gestación. Existen varios problemas que se presentan en el proceso de gestación y evolución del embrión, el cual puede interferir en el contrato firmado entre las partes. Los más frecuentes son la práctica del aborto inducido por un acto de arrepentimiento de la gestante en el embarazo, las decisiones al efectuarse el procedimiento invasivos en el embarazo como la reducción embrionaria o amniocentesis, la posibilidad que la gestante se niegue a entregar el bebé una vez que nazca. Por otro lado, las personas que pagaron por el bebé se divorcian durante el embarazo o que uno de los compradores fallezca. De igual forma, que el bebé presente un problema genético y los compradores se arrepientan de adquirirlo. Los casos de arrepentimiento de mujeres que gestan y se arrepienten después de dar al niño son casos en general donde la gestante es también aportante de su propio material genético, óvulo. Por eso en el derecho argentino, cuando se propone regularlo, se establece que nunca la gestante puede ser aportante de óvulo, para evitar este tipo de cuestiones de arrepentimiento. Además, el tema de que quede claro la filiación. En la gestación por sustitución, la gestante nunca es madre. La gestante es gestante, como nos pasa con la donación de óvulos. En la donación de óvulos, quien aporte el óvulo nunca va a ser madre, es aportante de óvulo. O sea, este avance de la ciencia nos obliga a tener que empezar a diferenciar conceptos, donde la maternidad y la paternidad están circunscripta a aquellos que quieren ser padres o madres, no a la gestante. Entonces, lo que uno hace es generar un proceso judicial previo, generar un ámbito previo para evitar este tipo de conflictivas y para que quede claro de que si, por ejemplo, la gestante cuando quede embarazada tiene problemas de salud graves, bueno, en el derecho argentino que está permitido el aborto, pueda, por ejemplo, abortar. Bueno, esas cuestiones tienen que quedar claras y para eso es importante que no se haga, porque cuando no hay ley, siempre rigen las reglas del mercado. Y las reglas del mercado es la regla del fuerte sobre el débil. Por eso lo bueno es regular para controlar y poder brindar justamente soluciones jurídicas y soluciones sociojurídicas también a este tipo de planteos para evitar que haya conflictos después. Críticos a esta práctica del vientre de alquiler plantean que no solo afecta a la mujer gestante, sino directamente al bebé, por la imposibilidad, por ejemplo, de la lactancia materna, la separación abrupta de quien lo engendró o, por ejemplo, tampoco nunca saber quién fue su madre biológica, entre otros aspectos. Esto en el futuro podría traer y provocar problemas de ansiedad, estrés o síndrome de abandono. Bueno, pues tenemos claro quienes investigamos este tema, tanto desde la perspectiva de los derechos humanos como desde la feminista, que es violencia contra la mujer, pero es que también es violencia contra los menores, es explotación reproductiva y es colonialismo reproductivo. Quiero que pensemos en el interés superior del menor, en ese bien judicial que hay que proteger, que es el interés superior del menor. Primero porque imagínense las cuestiones de identidad de una persona que nace sabiendo que es fruto de una transacción financiera entre adultos, entre dos personas. Después pensemos en las cuestiones bioéticas. Por ejemplo, Ivone Olza, que es una investigadora, habla de esa idea de vivir el duelo de separarse de la madre nada más nacer. Hay cuestiones que tienen que ver con el vínculo, con el apego, con el desarrollo, con la lactancia de ese niño o de esa niña y por tanto separar a esos niños sin que haya una razón médica para separarles de la madre, se puede llegar incluso a considerar lo que llamamos violencia obstétrica. Y en tercer lugar, además, tenemos que tener en cuenta que esos derechos, ese interés superior del menor se ve vulnerado en situaciones que son cada vez además más surrealistas y más terribles.
sabemos de esa familia, por ejemplo, que ha llegado a comprar 20 bebés diferentes de gestación subrogada. Sabemos el caso de abuelas que están comprando nietos engendrados con el esperma de sus hijos fallecidos. Hay un caso muy famoso aquí en España, casos de niños y niñas que han sido devueltos por tener una discapacidad, una malformación. Todo esto obviamente nos lleva a entender que es una violencia también contra los menores, y además UNICEF se ha posicionado en contra de los vientres de alquiler y la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también. Por lo tanto, es compra-venta de niños y por tanto es una violencia que afecta a la salud mental y física y al bienestar de ese menor. Cada vez surgen más agencias que ofrecen este servicio en diversas partes del mundo, así como también aumenta el número de mujeres que voluntariamente desean alquilar su útero. Un aspecto relevante de la práctica es la decisión por aspectos raciales, ya que la mayoría de las parejas o personas que paga este servicio tienen la opción de elegir qué tipo de bebé desea. La Unión Europea ha informado que en su territorio el 80% de las mujeres que acuden a la práctica de alquilar su vientre representan una clase social de vulnerabilidad y pobreza, ya que la gran mayoría de estas mujeres son migrantes o madres solteras con varios hijos que necesitan dinero para sobrevivir. Ucrania actualmente representa el principal país de Europa donde más se alquilan vientres, ya que el conflicto con Rusia ha vulnerado la calidad de vida de sus mujeres. En cuanto al aspecto racial, se ha notado que en países como la India, Bangladesh y México, las mujeres de piel melanoderma que alquilan su útero han de tener bebé de piel caucásica, dado que los bebés no heredan las características de la mujer gestadora. Esto es posible ya que existe un proceso de fecundación in vitro y posteriormente este óvulo fecundado es implantado en la mujer que alquila su vientre para su desarrollo. Las parejas que pagan el servicio son en su mayoría occidentales de raza caucásica que exigen tener un bebé con aspectos fenotípicos específicos tal como ellos los desean. Claramente las técnicas de reproducción humana asistida, como toda, digamos, avance de la ciencia, tiene que ver con el sistema de salud en general y siempre, digamos, en general están más accesibles a aquellos que tienen más posibilidades de, y eso es una realidad. La pregunta es, ¿cómo uno puede tratar de dar las herramientas posibles? Porque si uno no da las herramientas, termina haciéndose igual y cada vez es peor, con esa desproporción y con esa, digamos, sometimiento y opresión. Por eso mismo, la pregunta que uno hace es, ¿cómo uno puede hacer para hacerlo accesible, incluso como en el caso que hemos tenido en la Argentina, de hermanas, de primas, de cuñadas, que no son todas de clase alta ni de clase media, incluso son de clase media baja, y sin embargo son personas que quieren acceder a la maternidad y paternidad. El tema es lo oneroso, si hay detrás de esto un mercado oneroso, y por lo cual lo que uno desea tiene que ser. Y eso pasa en Ucrania, eso pasa en la India, y de hecho ya la India empezó también a darse cuenta que esto había sido un abuso y empezó también a sacar legislación más restrictiva. En México, no en todo en México, en los pocos estados que se hace, digamos como Tabasco es el estado más importante donde más se hace. Lo cierto es cómo lo regulás. Y el cómo lo regulás es si vos vas a habilitar que cualquier deseo, con tal de poner plata, yo puedo decidir. Bueno, ahí está el gran desafío. Justamente cuando vos lo dejas abierto a la oferta y la demanda, siempre termina siendo el deseo de los poderosos. En cambio, cuando vos tenés a la ley para poder regular y para poder establecer
una bases mínimas para que eso no se cuele, para que no haya una mirada racista y clasista a la hora de atender la gestación por sustitución, bueno, me parece que ahí está la clave de ir pensando de cómo podemos hacer una mejor ley para poder proteger y evitar este tipo de elecciones de carácter discriminatorias o racistas. Algunos especialistas aseguran que la industria se aprovecha de las necesidades de las mujeres en situación de pobreza, al ofrecerle dinero para que alquile su vientre. Plantean que las agencias que ofrecen este servicio ven a los bebés como un producto que se puede comercializar y exportar a cualquier parte del mundo. Además, un factor a considerar son los elevados montos de esta práctica reproductiva, ya que solo accede un privilegiado grupo de la población con alto poder adquisitivo. Bien, pues las mujeres perciben una pequeña parte de toda esa transacción porque como cualquier negocio capitalista, al final la rentabilidad se queda en los márgenes. Es decir, se queda en todo ese circuito que tiene que ver con las clínicas de fertilidad, con las compañías que hacen ese turismo reproductivo que empieza a producirse ya a nivel global. De hecho, Ana Trejo, que es una investigadora maravillosa que recomiendo sobre este tema, habla de que la industria reproductiva se calcula que generará 27.500 millones de dólares de beneficio en 2025 y 17.500 millones se irán a las clínicas, con que calculemos qué queda para las mujeres. Además, en situaciones de especial vulnerabilidad y de especial pobreza, como es la gran mayoría de los casos en los que esto ocurre, estas mujeres se encuentran ante situaciones en las cuales no pueden negociar sino que básicamente se ven abocadas a este tipo de explotación reproductiva. Quiero recordar además que los contratos que se les hace firmar, muchas veces contratos absolutamente, supuesto fuera de la legalidad, son contratos leoninos, que las obligan a condiciones terribles que vulneran su intimidad, su privacidad, su salud, se las prohíbe consumir, tener relaciones sexuales, se las prohíbe salir a ciertos sitios, a veces están incluso encerradas en lo que se llaman granjas, como ha ocurrido en Ucrania, como ha ocurrido en la India, y se han dado casos de trata y tráfico de mujeres vinculadas con esta cuestión. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo, perdónenme la expresión española, no hay por dónde legitimar una práctica que se basa en esta explotación de las mujeres. Y además quisiera puntualizar que solo hay que navegar por las páginas web de estas clínicas que ofrecen las ofertas de gestación, de la mal llamada gestación subrogada, de los compra-venta de bebés, y como hablan de que incluso se puede negociar el margen de beneficio con las mujeres, se puede regatear con ellas, y hablan de lo laxos que son las regulaciones en los países en los que esto ocurre. Y quisiera incidir también en que, por favor, no nos dejemos engañar por el mito del altruismo. Menos de un 2% de las situaciones en las que se dan estos vientres de alquiler tienen que ver con ese altruismo, con esa gestación por vínculo a una hermana, a una amiga, etcétera. Es explotación de mujeres y es la utilización de los cuerpos de las mujeres para los beneficios y para el lucro de personas que no están en esa vulnerabilidad, de personas que tienen la capacidad y el privilegio de poder pagarlo. Por lo tanto, creo que ahí queda muy claro en qué situación están las mujeres que se ofrecen a hacer este tipo a participar de esta industria. Críticos a la práctica de vientres en alquiler consideran que las agencias, al ofrecer el servicio, son conductoras del proxenetismo, ya que explotan la capacidad reproductiva de las mujeres vulnerables, que luego pasan a ser esclavas de las normas y deberes que les imponen en los contratos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, se les prohíbe a las mujeres gestadoras practicar el aborto, ya que si lo hace, ella quedaría endeudada con la agencia, ya que ésta paga los gastos médicos junto a las personas que han pagado por el servicio. Los ingresos que obtiene la mujer gestadora, es decir, quien alquila su vientre, es una pequeña porción de lo que pagan las personas que solicitan la práctica reproductora, debido a que el mayor porcentaje económico les queda a las agencias. En Estados Unidos, las empresas que ofrecen el servicio de vientres en alquiler cobran entre $150,000 a $250,000 y tan solo les pagan a las mujeres que alquilan su útero el 25% del total. Sin embargo, en México, dicho servicio se encuentra entre los $40,000 y $80,000. En otros países como la India y Bangladesh, tan solo les cancelan a las mujeres $1,000 o menos de lo que se le ofertó debido a la alta competencia existente.
Exacto, no se puede desvincular la geopolítica del mercado de la compra y venta de bebés de los vientres de alquiler. Está absolutamente vinculado. Tenemos el ejemplo muy claro, es Ucrania. Ucrania, de hecho, con la guerra que está ocurriendo allí, no solamente no se ha reducido, sino que ha ampliado la oferta y la demanda y la capacidad de ofrecer mujeres pobres, vulnerables, víctimas de la guerra, que caen en las redes de este negocio. Y cada vez más familias de Occidente, especialmente de la Europa más rica, están viajando a Kiev, incluso ahora, hoy, con la situación de guerra que hay, para comprarse esos bebés. Esto no solamente es una cuestión de Ucrania, no es casualidad. Es Ucrania, es Georgia, es Rusia, son muchas de las antiguas repúblicas exsoviéticas, igual que ocurre, por ejemplo, con el sur global, ¿no? Con todos los países del sur global que empiezan a ser países donde la industria de los vientres de alquiler está desplegando sus empresas, desplegando sus compañías, desplegando sus clínicas. ¿Por qué? Porque hablamos de desigualdad, hablamos de mujeres pobres y vulnerables que están sufriendo una guerra, una crisis económica, situaciones de pobreza, situaciones pues eso, de economías informales donde no pueden prosperar frente a los deseos de los países ricos, de las familias y de los compradores y los clientes de estas clínicas que son siempre del norte global. Por lo tanto, hay una geopolítica de la explotación reproductiva y en el caso de Ucrania lo vemos muy claro. Con una guerra con una guerra en ciernes todavía sigue siendo un negocio que aumenta porque cada vez hay más mujeres vulnerables que son susceptibles de ser víctimas de esta explotación. Y eso me gustaría también señalarlo. La paternidad, la maternidad no es un derecho, es un deseo. Por lo tanto, es un mercado capitalista que compra deseos y convierte deseos y voluntades en los derechos que nunca deberían ser, porque son derechos que pasan por encima de esas mujeres pobres y de esos niños y niñas que van a sufrir en el futuro las consecuencias de este mercado ilegal de cuerpos. Hace un par de años, Ucrania fue denunciada como una tienda de bebés en línea a bajo costo. Aunque no hay estadísticas oficiales, se dice que en el país nacen entre 2.500 y 3.000 niños gestados en vientres de alquiler, principalmente para padres extranjeros. El costo ronda los 40.000 euros, menos de la mitad que en Estados Unidos. El debate entonces sigue estando en cómo regular estas prácticas para proteger los derechos humanos, evitar el tráfico de bebés y también las afectaciones a la dignidad de las mujeres, especialmente las más empobrecidas. La práctica de la gestación subrogada sigue repleta de controversias éticas, económicas y sociales. Uso y abuso de vientres de alquiler. Pusimos el punto en la I.